hay verdades que los hombres intentan silenciar. Se silencia la inevitable muerte, el juicio venidero, la eternidad. Y un ejemplo de esto lo vemos en Félix, un gobernador, Hechos capítulo 24, verso 25. Vemos que cuando Pablo le habló acerca del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: por ahora puedes irte, en su momento volveré a llamarte. Pero por mucho que el hombre cierre sus ojos a la realidad de la muerte y del destino eterno del ser humano, esa realidad no desaparece. Usted puede hacer así para no ver el sol, pero el sol sigue ahí y le va a quemar esa mano, ¿verdad? Entonces, por mucho que el hombre cierre sus ojos a la realidad del infierno, ella no desaparece. Nuestro Señor Jesucristo nos lleva hoy a contemplarla en una escena solemne. Un hombre ha muerto y sus banquetes terminaron, sus vestidos desaparecieron y sus riquezas quedaron atrás. No pudo llevar nada con él a la otra vida. Ahora él está, como dice Lucas 16, verso 23, en la eternidad. Y esa eternidad no precisamente en el cielo, sino en el Hades, en tormentos. Enseñándonos esto, mis amados, que quien pospone su reconciliación con Dios por amor a sus ídolos terrenales, despierta en una eternidad de tormentos consciente e irreversible. Y desde allí levanta una voz, este hombre, hacia Abraham, levanta una voz que atraviesa los siglos. Inclusive hoy estamos hablando de ella. Y no para pedir comida, no pide una corona, no pide riquezas, no pide otra oportunidad, pide una gota de agua. ¿Y por qué? Porque ha descubierto el infierno y lo ha descubierto demasiado tarde. Algo que debe estremecer nuestras almas, ¿verdad? Pero Cristo no nos dio este relato, mis amados, para satisfacer curiosidades sobre el más allá. Nos lo dio para advertirnos acerca de la realidad del juicio venidero y conducirnos a la única esperanza de salvación. La pregunta no es: ¿existirá realmente el infierno? La pregunta es: ¿cómo puede un pecador escapar de ese infierno? Y entonces, dentro de esta enseñanza general del hombre que descubrió el infierno demasiado tarde, como primer ítem veamos, el infierno es una realidad que Cristo mismo reveló y nos quedó la narrativa y el testimonio en las Sagradas Escrituras. Lucas 16 no narra algo contado por un profeta, sino algo contado por el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, aquel que descendió del cielo, aquel que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, como dice el Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra un hombre consciente después de la muerte. Él estaba consciente. Dice así el verso 22 y 23. Dice el verso 22, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ven, hermanos queridos? El rico murió, fue sepultado, pero no dejó de existir. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. No dejaremos de existir. Tras la muerte física, su alma aún conservaba intactas todas sus facultades intelectuales, emocionales y volitivas. Este hombre, después de haber cerrado sus ojos a esta realidad humana y haberlos abierto en la eternidad,
pudo ver, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. También reconoció a Lázaro, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio a ese mendigo que habían puesto en la puerta de su palacio, de su mansión, que anhelaba comer aún de las migajas que caía de la mesa de este hombre rico. También pudo sentir tormento y sed, dice el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, o sea, podía hablar, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado en un ser humano, el Dios que había ejecutado este juicio y había ordenado que Lázaro sería llevado por los ángeles al cielo y este rico sería llevado al Hades. Él mismo nos está diciendo esta realidad para que usted y yo conozcamos este misterio de la doctrina del infierno. Dice entonces así que este hombre también pudo oír. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, hermanos, que esto de entrada, el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado en un ser humano, en este testimonio escrito de la verdad de Dios, de la palabra profética más seguro, deja claro que nunca en los planes de Dios se diseñó el infierno para que las personas estén pasando de un lado al otro. Esto de entrada, hermanos, derriba todo pensamiento de la existencia del purgatorio y derriba todo pensamiento de que hay personas que supuestamente Dios los ha llevado al cielo y luego del cielo los pasa al infierno y del infierno o viceversa, del infierno los pasa al cielo y luego los vuelve a traer a la tierra. Esto no es verdad. El Dios verdadero de la Escritura nunca ha proveído al ser humano que pueda pasar de un lado al otro. También vemos que este hombre pudo recordar a su familia. El verso 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, hermanos, vemos que la muerte no fue la aniquilación de este hombre, fue su entrada a un juicio eterno. Como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este hombre murió e inmediatamente fue al purgatorio, dice la Escritura eso. No, este hombre murió e inmediatamente abrió sus ojos en la llama del tormento, en el Hades. El infierno, mis amados hermanos, no es un mito, ni una metáfora. Es el lugar de tormento donde la justicia de Dios se manifiesta eternamente en contra del pecado, donde los pecadores impenitentes abrirán los ojos de manera consciente en un castigo eterno, como dice Mateo capítulo 25, verso 46, de que algunos irán a un castigo eterno, donde, como dice Apocalipsis 20:10, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cristo lo llamó el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. También en Marcos capítulo 9, el verso 43, el fuego que no puede ser apagado. Y el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, no deja de ser curioso y para nada casual que en este pasaje de
Marcos capítulo 9, que se titulan Ocasiones de caer, el Señor repita esa misma fraseología dramática 3 veces seguidas, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y es que, hermanos, en la cultura antigua no existían los signos de exclamación, no existían las letras mayúsculas ni las negritas para resaltar un texto. La forma de decir que algo era de máxima importancia, que era absoluto o inmutable, era repitiéndolo. Si algo se decía una vez, era verdad. Si se decía 2 veces, era una advertencia seria. A veces cuando el Señor decía, de cierto, te digo. Si se decía 3 veces, significaba que la verdad era un decreto divino, absoluto, eterno e incuestionable, ¿sí? Como por ejemplo vemos santo, santo, santo. Al repetir 3 veces el destino del impío, Jesús eleva la doctrina del infierno a un decreto de máxima solemnidad. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cristo usa esa imagen para mostrar que el infierno es un estado de corrupción continua, donde la vergüenza del pecado nunca se borra, porque mis amados hermanos, la palabra de Dios, el testimonio de el Señor Jesucristo a través de hombres inspirados, el cual se predica en la iglesia domingo tras domingo, exhortándole a usted dejar el pecado y venir a Cristo, ese pecado por el cual usted cierra su oído a la voz de Dios por medio de la predicación del evangelio. Ese pecado que está destruyendo su vida, ese pecado que está destruyendo los que le rodean, ese pecado algún día le llevará a abrir sus ojos en el tormento eterno. Y la vergüenza de ese pecado nunca se borrará de su conciencia. Como un gusano, la culpa roe la conciencia sin descanso y el recuerdo perpetuo de haber rechazado a Dios se convierte en un tormento interior que acompaña el tormento exterior del fuego. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, sufrirán pena de eterna perdición. Por eso, mis amados hermanos, a veces nosotros debemos poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no tanto en las comodidades de este mundo. No hay incomodidad en este mundo que supere la incomodidad en el infierno. Y si hemos sido destinados para estar en la eternidad con Cristo y ser librados del tormento eterno, aunque sea de barrenderos, viviremos gozosos en este mundo, sin estar comparándonos, sin estar envidiando, sin estar deseando o codiciando los bienes ajenos, poniendo nuestra mirada siempre en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aquel que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se humilló viniendo a esta vida a tomar forma de un siervo. Se hizo pobre para que por medio de esa pobreza fuésemos enriquecidos con su gracia, mis amados hermanos. El Hijo del Hombre, quien no tuvo dónde recostar la cabeza, nos da el ejemplo que si Dios nos da algo, no es porque lo merezcamos, es porque Cristo lo logró en la cruz por nosotros. Y si nos da bastante o poquito, alabado sea Dios. Lo importante es que hemos sido librados del estrato del infierno. Dios nos ha guardado en Jesucristo. Y esto es lo que nos debe dar un consuelo diario. Y en lugar de poner la mirada en lo que no tengo, en lo que no he logrado, gracias Señor, porque me he encontrado el mayor de los tesoros, el Evangelio, que salva el alma del pecador. También añade lo más terrible del infierno. Excluidos, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo más terrible, mis queridos hermanos, de la condenación eterna? Es la separación del Señor. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por ejemplo, tenemos a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en Daniel 3, que fueron llevados a un horno de fuego.
dejándonos ver que el fuego con la presencia de Cristo es victoria, pero sin Cristo es condenación, como este rico de Lucas 16 en el Hades. La cuestión para usted y para mí es si la ausencia de Cristo será el tormento más insoportable de la hoguera de la eternidad. Deberíamos preguntarnos, ¿nos hemos asido de la presencia de Cristo ahora en vida? Porque mis amados hermanos, el infierno, el peor de su castigo, es estar separados de la presencia gloriosa de Dios. Pero lamentablemente a veces menospreciamos la presencia de Dios en este tiempo. Y aquí tengo que traer implicaciones serias para nosotros como iglesia. Porque qué triste es, hermanos, que hoy menosprecies la presencia de Cristo. Al descuidar la oración, la lectura de la palabra y el congregarnos. Y que con esta realidad, hermanos, del infierno, muchos vivan preparando o preparándose para todo, menos para la eternidad. Preparan sus estudios, sus negocios, sus pensiones, sus herencias, aunque esto no es malo en sí, el problema es concentrarnos en esto y descuidar lo más importante, preparar nuestras almas. Y es lo lamentable, ¿no? Que muchos padres se concentran tanto en preparar a sus hijos para tantas cosas menos para el destino eterno. Muchos padres están afanados en que sus hijos puedan tener el mejor apartamento en la mejor ciudad, dentro del mejor país, que sean los más estudiosos, y esto no es malo en sí. El problema es que algún día, si no tienen a Cristo, irán al infierno. Y como dice una frase por ahí en el internet, existe un 0.0000019% de probabilidad que su hijo sea una estrella del cine, de la música, del teatro, un cantante famoso, un científico, un premio Nobel, pero sí tiene el 100% de probabilidad de que estará frente a Cristo el día de su muerte e irá al infierno si no alcanzó la salvación, que es por fe en Jesucristo, por la gracia divina. Y los padres muy pocos se preocupan en eso. Yo creo, hermanos, que la misma preocupación de las buenas notas debe estar en que ese niño vaya conociendo a Dios, de que ese niño vaya aprendiendo. Pero saben, hermanos, que la mejor Biblia que puede leer un infante, dado su madurez mental, es la vida de sus padres, la vida y el comportamiento de sus propios padres. ¿No es exactamente esto lo que vemos también en Lucas 12? Prepararnos para todo, menos para la eternidad. Aquel hombre miró sus graneros, otro rico en Lucas 12, los vio llenos, sus metas cumplidas, y se dijo a sí mismo, Lucas 12, capítulo 19, verso 20, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero mire lo que Dios le respondió, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ese es el serio problema, hermano, que a veces estamos trabajando en la herencia de nuestros hijos y no en el heredero. Y muere el padre y los hijos se matan entre ellos por la herencia y terminan son maldiciones a sus futuras generaciones. No estamos preparándonos para la vida después de la muerte. Y esto es una tragedia. Este hombre había preparado sus graneros, pero no su eternidad. Había asegurado sus cosechas, pero no su alma. Había pensado en muchos años, pero ni pensó que aquella misma noche comparecería ante Dios. ¿Somos así usted y yo, hermanos? Quizás esta noche pueda venir el Señor por nosotros. Para morir solo necesitamos estar vivos. ¿Sí sabían eso? Recuerdo tanto a mi difunta madre llegar una noche a casa y comienza a llorar y dice, me voy a quedar sin mi mamá. El médico dijo que tenía semanas de vida. A los 2 meses murió mi mamá y su mamá murió casi 12 años después. A la que le habían dado 12 semanas de vida, vivió 12, y la que pensó que todavía no era su muerte murió a escasas semanas de vida. Entonces, mis amados hermanos,
Nosotros a veces nos afanamos tanto por las cosas de este mundo y las cosas de este mundo nos frustran, como hemos predicado anteriormente, nos roban el contentamiento, nos vuelven amargados, nos llevan a herir a los que nos rodean en esa frustración, pero no estamos mirando que esta vida es fugaz y que estamos dedicándole tanto tiempo a los logros de este mundo, olvidando que hay un destino final que espera a todos los hombres. El rico de Lucas 12 y el que nos presenta en nuestro texto objeto de estudio esta mañana en el capítulo 16 son advertencias gemelas que aún están vigentes para nosotros. Y aquí vemos en estos dos hombres ricos, uno aún está vivo y Dios lo llama necio, y otro ya ha muerto y está en tormentos. Ambos vivieron para esta vida y descuidaron la vida venidera. El problema, hermanos, no está en planificar para el mañana. La Escritura aprueba esta prudencia. El problema es prepararlo todo excepto aquello que más importa, la salvación de nuestras almas. Para lo cual debemos entender entonces dos verdades, y es el esfuerzo humano y la obra divina. El creyente se ocupa en obedecer, pero es Dios quien produce el querer como el hacer en su vida diaria, como dice Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y mire lo que decía ahorita, hermanos, que debemos entender dos verdades, y una es el esfuerzo humano en este asunto de prepararnos para la vida después de la muerte, y la obra divina de Dios, que nosotros estamos llamados, como Pablo exhorta a la iglesia de los Filipenses, ¿sí?, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted va caminando y de pronto ve que vienen allá unas mujeres, eres un hombre y vas caminando y vienen unas mujeres casi que semidesnuda, usted debe ocuparse en su salvación. Y usted debe entender que debería voltear su mirada, porque la Biblia dice que si un hombre ve una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y también dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo me ocupo en mi salvación con temor y temblor y estoy viendo esa escena, yo lo que debo hacer es primero voltear mi cara para otro lado y no llevar esa condenación. Que si estoy expuesto a poder tener algo más de dinero ahora, pero eso me lleva a violar la palabra de Dios en toda deshonestidad, en toda deshonra, lo que yo debo hacer es ocuparme en mi salvación con temor y temblor y recordar que los ávaros no heredarán el reino de los cielos, y debo aprender a rogarle a Dios que me dé el contentamiento con lo que tengo y no hacerlo indebido. Pero también vemos la obra de Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Entonces, habiendo entendido el infierno como una realidad que Cristo mismo nos revela, miremos como segundo, ¿quiénes van allí? ¿Quiénes van al infierno? ¿Quiénes están en ese expediente de la condenación eterna? Pero antes de mirarlo, debemos entender que el infierno no fue originalmente creado para la humanidad. Es el infierno por decreto primario el lugar de reclusión para la rebelión angelical, como dice Mateo capítulo 24, verso 41. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba preparado el infierno por decreto primario? Para la reclusión de la rebelión angelical. La mentalidad moderna, hermanos, piensa que el infierno está reservado solo para los criminales más monstruosos de la historia. Recuerden que estamos en este segundo punto. ¿Quiénes van allí? ¿Quiénes van a ir al infierno? Y la mentalidad moderna piensa que van a ir a ese lugar que en su idea original era para la reclusión de la rebelión angelical. Solo van a ir los criminales más monstruosos de la historia. La mentalidad moderna y humanista se escandaliza ante la doctrina del infierno porque ha minimizado la santidad de Dios y la gravedad del pecado.
El hombre natural se pregunta, ¿por qué un Dios de amor enviaría a alguien a un castigo eterno? Pero la Escritura, mi querido hermano, invierte la pregunta. Y la verdadera pregunta teológicamente es, ¿cómo es posible que un Dios absolutamente santo pueda tolerar a un solo pecador en su presencia? Y Dios, hermanos, no envía al infierno a inocentes. Él envía, como dice Mateo 24:41, a los que merecieron la condenación. Aquí estamos viendo un ejemplo. Dice, el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando usted y yo abrimos las Escrituras, descubrimos que el espectro de esta condenación es aterradoramente amplio. Todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Todos pecaron y todos están privados de la gloria divina. Entonces, el expediente de la condenación eterna de quienes van al infierno son los caídos en Adán, esos que permanecen en su depravación universal. Por eso, hermanos, el infierno es el destino natural y judicial de toda la raza humana posterior a la caída de Adán, como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Los bebés, los niños bellos, todos nacen condenados al infierno. Esa es la base legal que tenemos de Adán. Todos estamos condenados al infierno. Dice Romanos 5, 18, verso 19. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. ¿Sí? El verso 19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Entonces, hermanos, ¿cuántos aquí somos condenados al infierno y pecadores a causa de Adán en nuestra naturaleza humana? Todos. Pero por la fe en Jesucristo hemos sido librados de la condenación, que es nuestro último punto y lo vamos a ver. ¿Quién nos puede librar del infierno? Solo el Señor. Y usted y yo debemos entenderlo, mis amados hermanos. Esto establece claramente que el infierno es el destino de los descendientes de Adán bajo su culpa federal, a menos que sean trasladados al reino de Cristo mediante la fe del Evangelio por la gracia de Dios. Ya todos están condenados y tienen su espacio en el infierno. Por eso dice Juan capítulo 3, verso 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, hermanos. Por eso el Señor decía, cuando el Señor Jesucristo vino, Él no vino a condenar, porque ya ellos estaban condenados. Él vino a darles el salvavidas. Él vino a darles la solución por medio del Evangelio, que es su misma historia. Dios encarnado en un ser humano, viviendo de manera perfecta en esta tierra, cumpliendo la ley por sus elegidos, porque ningún hombre pudo cumplirla. Él sí la pudo cumplir en su encarnación. Fue a la cruz, pese de que cumplió la ley y no pecó, no la merecía, la tomó en nuestro lugar, murió, fue sepultado y resucitó para imputarnos su justicia. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Cuándo? Pues el solo hecho de nacer, nace en guerra. Usted y yo venimos a este mundo en guerra con Dios, mis queridos hermanos. Ya hemos sido condenados en Adán. Por eso Jesús les decía que el que no cree en él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él vino a darnos vida. Jesús declara, hermanos, que la condenación ya pesa sobre el incrédulo como una sentencia presente. Juan capítulo 8, versos 23 y 24. Él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. O sea, ¿de dónde venía Cristo? De arriba. Recuerde que Cristo no vino a este mundo como vinimos nosotros normalmente, que se necesitó la esperma de nuestros padres para concebir en el óvulo de nuestra madre lo que somos nosotros. No,
Él fue por el Espíritu Santo. Él no viene con ese pecado en Adán, con esa condena. Por eso Él es perfectamente santo. Él viene de arriba. Él no es de abajo. Nosotros sí somos de este mundo. Él no es de este mundo. Por eso dijo, moriréis en vuestros pecados. Ya ellos estaban en un pecado heredado de Adán. Y aparte del que practican por estar alejados de Dios. Pero cuando Cristo viene, trae la solución. Pero si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí Juan afirma que quienes permanecen en la incredulidad mueren bajo la culpa heredada. Entre esos encontramos a este hombre rico, hermanos, un moralista, un judío moralista, un judío que conocía a Abraham. Por eso las palabras de Jesús no pueden ser menos ofensivas en este relato hacia los judíos. Un hijo de Abraham en el infierno. Lucas 16:25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Los judíos del tiempo de Jesús tenían una fuerte confianza en su relación con Abraham como la garantía de su salvación. Ellos pensaban y piensan aún que por ser los descendientes físicos de Abraham no serán condenados. Por eso también vemos los prosélitos hipócritas. Tienen ahí su habitación con su nombre, porque muchos piensan que la religión les aleja del juicio. Pero Cristo enseñó que una religión falsa, mis amados hermanos, una religión falsa y externa solo duplica la condenación. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Queda claro, hermanos, que la religión falsa o externa solo duplica la condenación. Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, ¿por qué? Porque estaban evangelizando, ¿sí? Como salen a veces, por ejemplo, algunas sectas religiosas, casas por casas, bajo el inclemente sol de esta ciudad, tocando, tratando de persuadir a alguien de su fe, ¿sí? Pero no adoptan la fe verdadera, sino una religión deformada, quedando en peor estado espiritual que antes. Por ejemplo, si usted es amante de las noticias en redes, podrá haber leído hace un poquito de años, quizás 2 o 3 años, que en los Estados Unidos el FBI desmanteló una comunidad cerrada de algunos mormones bastante ortodoxos y conservadores allá, cuyos líderes vivían hasta con 3 esposas, de las cuales algunas eran de 9 años. Y quizás ellos convencen a unos padres que eso es lo que enseña Dios y los hacen adeptos, y ellos están entregando a sus hijas menores de edad al abuso. Y piensan que están alabando a Dios. Los están haciendo 2 veces más hijos del infierno por la ignorancia. Por eso, hermanos, nosotros le damos gracias a Dios que hemos sido expuestos a la verdad del Evangelio y que se nos predica el Evangelio con transparencia, y que usted es disciplinado y en su casa también lee la palabra de Dios para no caer en el engaño de los hombres. Así estos hombres hacen 2 veces más hijos del infierno a sus prosélitos moralistas, convirtiéndolos en moralistas sin Cristo, poniendo la confianza en sus rituales, en su teología intelectual, en su asistencia a la iglesia, pero sus corazones llenos de orgullo y de podredumbre. ¿Cómo podemos creer nosotros que somos hijos de Dios, que vamos camino al cielo, haciendo las prácticas que la Biblia condena, que los que tales hacen no heredarán el reino de los cielos, o irán al lago de fuego y azufre? Nuestra vida cristiana es una vida en la práctica también, mis queridos hermanos. Miremos nuestras aptitudes, miremos nuestras palabras, qué hablamos, cómo lo hablamos, de quién hablamos. Los sentimientos de nuestro corazón, ¿le guardamos odio a alguien? ¿Aborrecemos a alguien? El rico de Lucas 16 no era un ateo, era un hijo nominal que llamó a Abraham
Padre mío, pero que vivió para sí mismo en este mundo. ¿Y cuántos hermanos, igual que este hombre, llaman a Dios su Padre, pero viven como hijos del diablo? Viven para sí mismos y no para la voluntad del Padre, como dice Lucas 16:25. Le dijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida. Él nunca vivió para Dios su Padre. Él vivió para sí mismo. Cuando vivimos para sí mismos, esto se refleja en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque hay discusión, porque hay un ambiente de caos, porque es difícil ser paciente y tolerante cuando vivo para sí mismo. Porque solo quiero que se hagan las cosas como me apetecen en el momento, lo que yo quiero, si no este hogar no funciona. Y nunca pensamos en el otro. Solo pensamos en qué me puede dar el otro a mí, pero yo qué puedo darle al otro. ¿Cómo puedo ser sacrificial en mi vida de hogar? El infierno, hermanos, está lleno de personas que llaman a Dios su Padre, pero que viven para sí mismos. Y yo les invito a que se pregunten, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si se pierde la vida? ¿De qué le sirve a usted, mi amado, ganar el mundo? Ganar el trabajo que anhela, el salario que anhela, los proyectos que tienes, los sueños, si pierde la vida. ¿Qué se puede dar, hermanos? Este hombre rico ni siquiera le importó que Lázaro era el mendigo, el indigente, el arrastrado, lleno de llagas, que hasta los perros lo lamían, para que fuera y llevara su dedo y se lo metiera a su lengua y le diera un refrigerio. Entonces, hermanos, ¿qué cambiaría usted por la vida en el cielo? Aún todas las comodidades estaría yo dispuesto a dar, hermanos. Y así es mi oración. Señor, quisiera tener un buen medio de transporte, pero si no es tu voluntad, Señor, dame contentamiento. Quisiera poder conocer un lugar, pero si no es tu voluntad, dame contentamiento, Señor. La verdad es que yo mereciera estar en el infierno, pero tú me has dado vida en Cristo y con que me lleves al cielo, no tengo más que agradecimientos. Hermanos, los que van al infierno son los que no son hijos de Dios. ¿Sí sabía usted, verdad? Que muchos creen que son hijos de Dios, pero en realidad son hijos del diablo. Y la Biblia lo dice, hermanos, muy claramente, que hay hijos del diablo. Ese para quien fue creado el infierno originalmente. Y él va a ir allí con los ángeles y con sus hijos. Juan capítulo 8, verso 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, les dice Jesús. Hermanos, los que son hijos de Dios aman a Cristo. Yo le pregunto, ¿usted ama a Cristo? Qué tristes son esas religiones que tienden a llevar a la gente a amar más un personaje de la Escritura que no es el mismo Cristo quien nos libra del infierno. Y cuando tú no amas a Cristo, menosprecias a Cristo. Y amas a otro personaje de la Escritura que hoy está muerto, esperando y aguardando la manifestación de Cristo para estar en la eternidad con Él. Entre los que van al infierno están los hijos del diablo, esos que no aman a Cristo. Ahí están, hermanos, los homicidas y los mentirosos, porque como dijo Cristo, ellos muestran que su padre no es Dios, sino el diablo, quien fue homicida desde el principio y no permaneció nunca en la verdad. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Primeramente, pues no aman a Cristo. Y luego dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, mis amados hermanos, aquí tengo que traer exhortaciones para la iglesia. Es interesante cuando leemos los 10 mandamientos en una exposición de Thomas Watson, cuando dice de que el mandamiento de no matar se viola también cuando matamos a un hombre en su reputación, cuando hablamos mal. Y aquí estamos viendo a un diablo que sus deseos son asesinar y hablar mal, hablar mentiras. ¿Y sabe, hermanos, lo delicado que es la mentira? Cuando la Biblia describe que los mentirosos son hijos del diablo.
y que son los que van para el infierno. Mira, hay personas que se han acostumbrado a decir mentiras con facilidad, en el trabajo, en el estudio, en el barrio con los vecinos. Y hermanos, y a veces teniendo las cosas, las niegan. ¿Y de qué nos sirve esto? Esto no nos ayuda a nosotros. El diablo, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es el mentiroso y el padre de la mentira. Y hay personas tan mentirosas, hermanos, que inclusive para excusarse, mire, yo les voy a enseñar algo que aprendí cuando pasé por la universidad. Las personas altamente eficaces simplemente dicen, no. No, no puedo. ¿Usted me puede prestar esto? No. ¿Por qué? Bueno, usted solo me preguntó que si se lo podía prestar, ya le dije que no. Pero entonces dicen mentiras para justificar. No, digan no. No es costumbre en mi familia prestar eso. No, pues, no, es que lo tengo dañado, lo voy a bañar, lo voy a llevar a revisión. No, no. Pero decimos muchas mentiras, hermanos. Y a veces traemos consecuencias a nuestras vidas. Dios lo está mirando, ¿sí? Pero hermanos, decimos muchas mentiras. A veces hasta, de verdad, mire, hay personas hasta por cosas sencillas. Porque la esposa le diga en la casa, ay, ¿por qué comes eso si estás cuidando tu salud? ¿Comiste algo en la calle? No. Y quizás se zampó un tamal, 2 empanadas, un peto, una naranjada. ¿Sí? Hermanos, y nos volvemos acostumbrados a las mentiras de Satanás. Y esto te está haciendo hijo del diablo. Apocalipsis también nos deja ver el carácter perverso, fruto de la afiliación con Satanás, y lo declara que quienes llevan esa marca tendrán su parte en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si ve que los que van son los hijos del diablo, no los de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, ¿quiénes son los cobardes? Aquellos temerosos o que por temor no hacen lo debido. Y en este caso preciso, creer en Jesús. Mire, hermanos, ¿cuántas personas no quieren venir a Cristo por solo cobardía de enfrentar lo que les espera? Como yo a veces digo el ejemplo, ¿no? Tienen un amante que les dice, si me deja, le cuento todo a su familia. Y los cobardes prefieren ir al infierno que asumir la realidad de su pecado. O el socio le dice, si me dejas, voy y lo denuncio por todo lo que hemos robado. Y hay cosas que lo amarran, ¿no? Pero son cobardes que deben venir y creer en Cristo si son hijos vencedores de Dios. Dice, los abominables y homicidas. Abominables, hermanos, no es solo quien comete un pecado aislado, sino quien abraza lo detestable como estilo de vida, normalizando la perversión de la moral y la justicia, mostrando que su corazón está marcado por la afiliación con Satanás. Los abominables no solo practican, abrazan lo que otros practican. ¿Se acuerdan una iglesia en Corinto que el hombre tenía como amante a su madrastra y la iglesia como sin nada? Hay quienes todavía les oyen los hijos y los confunden en la casa a decir, ay, no, sí, en la oficina hay muchos homosexuales, pero eso es normal. ¿Normal? Que mataron a tantas personas, pero eso es normal. Malo a malo se lo merecían. Y empezamos a justificar la maldad de la perversión. Y nos estamos volviendo abominables. Los homicidas, los que le quitan la vida a otros sin la propiedad de la ley, hermanos. Porque es muy sorprendente, ¿no? Ajenos a cualquier ideología, ver cómo en El Salvador habían pandillas que asesinaban, violaban, se tomaron el control del país, como terminó Haití, quemaron un bus lleno de personas dentro, hasta infantes, y nunca nadie dice nada, pero monta un presidente y los arrestó a todos y está violando los derechos humanos. ¿Pero dónde están los derechos humanos de los niños, las ancianas y las personas que estaban dentro de ese bus que quemaron?
de los que violaban, de sus víctimas. ¿Será que a veces nos hemos vuelto abominables y las ideologías han minado nuestra mente y a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo? Mire nuestro país cómo se está desangrando, hermanos. Pero el día que el gobierno le dé por atacar a los malos, entonces ahí sí estamos viendo, nos están matando. Y eso es un error, hermanos, porque nosotros a veces malinterpretamos lo que la Biblia dice. La Biblia le demanda a la autoridad tomar la espada y ejecutarla, quitándole la vida al impío, en bienestar del justo. Pero entonces odiamos la policía, odiamos el ejército y celebramos que sean los malos los que gobiernen. Esto no puede ser. Esto es perversión, hermanos. Homicidio tenemos que diferenciarlo. Asesinar es si usted y yo vamos por ahí a matar personas sin tener la autoridad de la ley. Eso es un pecado. Pero un policía que en el ejercicio honesto de su deber, porque pueden haber algunos que aprovechan, que tienen el mando y van y le quitan la vida al que le quitó una novia y lo hacen pasar por bandido. El que hace asesino a una persona no es tirar el gatillo, es la intención con lo que la hace. ¿Sí? Porque si usted está en su casa y llega en la noche y escucha a su esposa gritando y un hombre encapuchado sobre ella, usted puede cogerlo, coge un bate y lo golpea y de la fuerza lo mató. Usted hizo lo correcto. Ah, pero si usted primero lo levanta, lo amarra y ahí amarrado va de a poquito quemándolo con cuchara caliente, pinchándolo, tú estás mal de la cabeza. Usted está enfermo y peor que esa persona. Los fornicarios, esta palabra original, son los que cometen pecados sexuales, hermanos. Los hechiceros, los que quieren acudir a lo oculto para lograr algo. Esas personas, aquí entra el agorero, el sortilegio, los agüeros, ir a los brujos, ¿sí? A los chamanes, a los que leen el tabaco. Un cristiano no está en esas cosas, hermano. De verdad que no. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, no podemos nosotros. Así hagamos así, el sol está ahí. No, el sol no existe, el sol no existe. Ahí está, y te está quemando. Mis amados hermanos, y no solo Apocalipsis nos advierte de los reos del infierno. También el apóstol Pablo con la misma claridad declara que los injustos no heredarán el reino de Dios. Él enumera con precisión los pecados que marcan a los que no son súbditos del reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 y 10. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, ¿usted se ha examinado a la luz de la palabra si eres justo o injusto? Respóndase, ¿eres un esposo justo? ¿Eres una esposa justa a la luz de la palabra con tu esposo? ¿Eres un padre justo? ¿O eres un padre que amas más a un hijo que a otro? ¿La disciplina solo se ejerce con un hijo más que con otro? ¿Haces acepción de personas? ¿Eres un esposo considerado en la casa? Cuando llegas y tu esposa hizo el aseo, te quita las botas para no empantanarle el trabajo que hizo. ¿Le agradeces la comida que te hizo? ¿Eres una esposa considerada con tu esposo en el respeto, en el trato, en lo que Dios manda para cada rol? ¿O se nos van pasando estas cosas y vamos caminando buscando el Padre Abraham y cuando abrimos los ojos quizás estamos en un tormento, nunca nos hacimos de la gracia redentora y resultamos que éramos falsos profesantes porque nuestro fruto nunca fue el fruto digno de arrepentimiento, sino los frutos de la carne? No os dejéis engañar. La versión Valera dice, no erréis. Ni los hacedores de inmoralidad sexual, ¿sí? La pornografía. ¿Crees tú que eres un hijo de Abraham, que el cielo te está esperando siendo adicto
afanado consumidor de pornografía, hermanos. ¿Qué estás mirando en las redes sociales? Hermanos, mire, el pecado entra y engaña al hombre. Te hace creer que ver esa mujer no es malo. Te hace creer que ver esa mujer no es malo. Que ver esa imagen no es malo. Pero la Biblia dice, maldito el que ve la desnudez de su prójimo. ¿Qué desnudez estás viendo? ¿Qué maldición estás acumulando cada vez que lo haces? ¿Qué disciplina del Señor, si eres un verdadero salvo, que estás descuidando los medios de gracia y estás pecando? ¿O eres un impenitente, un falso profesante que te estás engañando pensando que eres salvo y no lo eres? Hacedores de inmoralidad sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ¿qué es el adulterio? Fallar al pacto matrimonial. ¿Y cuándo se falla el pacto matrimonial? Cuando estás deshonrando a tu esposo o a tu esposa, mirando a otra en las redes sociales, coqueteando con otra, o la mujer coqueteando con otro. Ni los afeminados. Hermanos, esto a veces puede traernos mucha complicación a nosotros como iglesia tocar estos temas, y más cuando gobiernan personas afines a estas ideologías. Pero la Biblia es muy claro, el afeminado no irá al cielo. ¿Quién es el afeminado? Aquel que ha dejado el uso común que Dios le dio y se encienden en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es aquel que toma la conducta ajena a su propio sexo. Un hombre actuando como mujer o una mujer actuando como macho, como un hombre. ¿Y sabe qué es lo triste, hermanos? Que a veces estamos, como decíamos al inicio, viviendo, diciendo que Dios es nuestro Padre, pero vivimos para nosotros mismos. Estamos tan entregados a este mundo, tan abrazados a este mundo, que cuando se hunda nos hundimos con él, como el capitán con su barco, de alcanzar logros en lo académico, en lo profesional, en las finanzas, que hemos descuidado a nuestros hijos. Bueno, los que tienen hijos. Y están viendo a su hijo crecer afeminado y no lo han notado. Y ya está todo el barrio. Y ellos lo ven y se ríen. Ya dejé la bobada. Y ya poniéndose los tacones de la mamá. Porque los padres están tan ocupados en otras cosas. Usted se ha mirado a su hijo y a su hija cómo se comporta. Y usted le va a dar cuentas a Dios de su mayordomía de hogar. Mamá, ¿le has modelado a su hija el rol femenino? No, es que no tengo tiempo, pero ahí está mi esposo. Claro, ella mirando al esposo allá haciendo pesas, al papá actuando como... Y se vuelven así, con conductas de hombre las niñas. O los niños con conductas afeminadas. Porque no los estamos revisando. Ey, eso no se hace. Pero como no nos importan los hijos, lo importante es el negocio, el trabajo, traer recursos, alcanzar mis metas, viajar, ser ricos, ser famosos. Y al final vamos a tener que dar cuentas, hermanos. Dice, ni los afeminados ni los homosexuales, ya los que van a la conducta homosexual, sexual, de practicar el sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dice, ni los ladrones, el que toma lo ajeno, ¿sí? Usted está pendiente, qué días hablaba con una hermana y me decía, cuando el niño llega a la casa con algo que no es de él, se lo hago devolver. Y es que esa es la conducta. ¿Usted lo hace, papá? O usted está mirando que su niño cada día trae una cosa nueva y ya tiene, mejor dicho, 10 estantes en la casa, que todos los días se encuentra algo. No es normal. Ni los recicladores llegan a tanto. ¿Sí? Lápiz, calculadora, celulares, todos los días se está encontrando algo. Y luego un día usted se encuentra a la policía en la puerta de su casa viniendo a buscarle a su bebé. Hermanos, ¿para qué se pusieron a tener hijos? Para que los criaran los abuelos. Para que los criara el uno y el otro. Y ese era el afán de tener hijos. Críenlos ustedes mismos, hermanos. Para eso uno tiene hijos. Ahora, hay errores del pasado. Hay cosas que no se pueden cambiar. Pídanle perdón a Dios. Mire si hay algo que se pueda recuperar. Pero ya no cometamos más errores. Ya paremos ahí, mis amados hermanos. Ni los ávaros, ¿sí? La avaricia, ¿no? Eso querer
hacer lo que sea con tal de lograr lo que quiero. Ni los borrachos, ni los difamadores, hermanos. Esta palabra es bueno tenerla en cuenta, ¿no? Esta palabra en el original es loidoros, que describe al denigrador injurioso, un abusador verbal. Es que, hermanos, mire, nosotros a veces eh, colamos el zancudo y tragamos el camello. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Han zarandeado. Y claro, ¿quién va a zarandear un zancudo? El zancudo entra y sale por esa malla constantemente. O sea, eso no está hecho para él. Ah, pero queremos tratar de colarlo y sí tragarnos un camello entero. Que sí se tocaría picarlo para poder que pasara, ¿no? Y estamos mirando solo, ah, el asesino. Sí, el asesino. Un violador merece el infierno. Ah, pero los que dicen malas palabras te están en la misma lista. Entonces yo no voy a decir, veo una noticia, un violador, hijo de tanta malva, tanta barra, oiga, ahí está usted con él, se van a ver en el infierno. Y luego llegan a la casa y hablan mal del pastor, del hermano de la iglesia, de un familiar, y allá se van a ver en el infierno. Porque en la misma lista donde está el homicida, el violador, está el chismoso, el que peca de palabras. Ese denigrador injurioso, ese abusador verbal crónico, un destructor de reputaciones, sea por insultos directos o por calumnias, hermanos. ¿Cómo puedo pensar yo que voy para el cielo diciendo palabras de alguien que no debo decirlas? Porque cuando alguien la escucha, pierde la imagen. Mata usted el buen nombre de esa persona. Como dijo Thomas Watson, de no matarás. Es que a mí me parece, es que a mí me parece que él esto, es que yo creo que él esto, es que yo creo que está, hermano, ¿por qué no habla con la persona? Los hipócritas están condenados en las escrituras. ¿Y sabe qué es el hipócrita? Aquel que deja pasar el arreglarse con su prójimo y lo está odiando, lo está difamando, pero lo sigue tratando como sin nada. ¿Por qué no decirle, venga, yo quiero hablar con usted esto, yo siento esto de usted? Hablen las cosas, hermanos. ¿Por qué le parece más fácil hacer lo que lo condena al infierno? Tenemos que cambiar. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, el mundo está lleno de personas en realidad que esperan el cielo pero recibirán el infierno. ¿Cómo sabemos esto? Pues la misma escena del juicio que nos presenta el Evangelio, Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, oiga, ¿sí ve? Cuando una palabra se repite una vez, es verdad. Cuando se repite dos veces es porque es en serio. O sea, Señor, Señor. Tenían una relación de confianza y cercanía. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, y aquí no está hablando de cualquier persona. Aquí está hablando de siervos de Dios, profetas. Y hay gente que se deja deslumbrar. No es que allí en una iglesia están sanando. Bueno, son gente que el Señor no los conoce, que van para el infierno. ¿Por qué? Porque su conducta es el carácter de la afiliación con Satanás. Son proles de víbora, simiente de Satanás, que hacen lo indebido. Aquí hay un supuesto profeta y se han casado ya 2 veces, dejan la esposa, adulteran, vuelven, nunca se arrepienten. Y son ni que profetas de Dios, quitándole casas a las personas, quitándoles carros, estafando, no heredarán el reino de los cielos. Por eso Pablo decía a los corintios, como leíamos, no erréis, no os autoengañéis, no os engañen a sí mismo. Una persona que dice ser cristiano, pero su vida es caracterizada por la injusticia constante hacia los demás, está mostrando que su fe no es una fe real. Tito capítulo 2, verso 11 y 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Hermanos, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios para salvación a todos los hombres? Esa gracia del Evangelio, Dios encarnado, su vida perfecta, su sacrificio en la cruz, su sepultura, su resurrección, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios no nos salva para vivir desordenados, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mis hermanos. Quien practica estas cosas de manera continua, sin lucha, sin dolor por el pecado, sin arrepentimiento, demuestra que sigue bajo la ira de Dios. Y aquí, hermanos, presten atención, no les estoy condenando. Quizás esto éramos nosotros en el pasado. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Usted y yo sin Dios solo somos pecadores en potencia, los peores violadores y asesinos. Pero su gracia se ha manifestado a nosotros y nos ha llevado a renunciar a la impiedad. Lamentablemente para algunos dirán, pastor, demasiado tarde, hice mucho daño. Hay esperanza. Ven a Cristo. Mira el mismo apóstol Pablo, a cuántos no persiguió, apresó y entregó a la muerte. Y aquí está él diciendo, él mismo dijo, somos nueva criatura cuando venimos a Cristo. Y mi daño del pasado, déjelo en manos de Dios. El infierno no es una metáfora, no es una figura poética, no es una amenaza vacía, es real. Lo que nos lleva a recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 10:28. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo por eso no soy tan miedoso, hermanos. Para algunas cosas sí. Pero mis amados hermanos, hay quienes le tienen miedo a montarse en un avión. Pero no le temen miedo a decir mentiras que los manda para el infierno. Murmurar de otro, chismosear de otro, denigrar a otro. Podemos estar frente a miles de hombres armados y si no es el día de Dios que muramos, no vamos a morir. No vamos a morir. Existe una condenación real y es Cristo quien nos lo revela y el único quien nos puede librar de él. Y es nuestro último punto. Cristo nuestro Salvador. Entendiendo de Lucas 16, ese hombre que descubrió el infierno demasiado tarde. Entendiendo en Lucas 16, ¿no? Este hombre que descubrió el infierno demasiado tarde, donde hemos visto que el infierno es una realidad que Cristo mismo nos reveló. Entendiendo como segundo quiénes van al infierno, conociendo ese expediente de la condenación eterna, veamos que Cristo es nuestro único Salvador. El infierno, mis queridos hermanos, es el destino natural y judicial de toda la raza humana, como ya lo hemos dicho, posterior a la caída de Adán, a menos que intervenga la gracia soberana de Dios. Nadie va al infierno por accidente. Van por herencia federal en Adán y por elección voluntaria de sus propios pecados. Recuerden, nacemos en esta vida enemistados con Dios. Somos pecadores por herencia y por acción, por lo que hemos heredado de Adán y porque nosotros mismos en esa naturaleza pecaminosa tenemos un cuerpo vendido al pecado. Recuerden, el cuerpo está predispuesto a hacer lo malo, nunca lo bueno. Por eso debemos tener cuidado y tener mucha prudencia, ¿sí? No podemos nosotros estarnos arriesgando. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia, mis amados hermanos? Juan capítulo 3, verso 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por qué no vino Jesús a condenar el mundo? Porque ya estaba condenado. Él vino fue a salvar a sus elegidos. El que creía en él no será condenado. El que se rehúsa a creer ya está condenado en Adán. No se puede esperar nada.
pues ya está condenado en Adán. Si no cree en Cristo, el infierno le espera. Por eso, no es sabia la cuestión de que por qué Dios, un Dios de amor, enviaría a alguien al castigo eterno, sino cómo es posible que un Dios absolutamente santo pueda tolerar a un solo pecador en su presencia. Y aquí está la manifestación del amor de Dios, Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Pues Dios amó tanto al mundo. ¿Cómo estaba el mundo? Condenado en Adán, que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el Hijo único de Dios. También Romanos capítulo 5, versos 18 y 19 nos deja ver esta verdad. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Cristo es la solución a la condena en Adán y al lugar creado para los condenados en Adán, que es el infierno. Así como un solo acto de Adán trajo la maldición para todos, el acto de obediencia solo de Cristo trae justicia para los que creen. Por uno solo, dice el verso 19, que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ahora, hermanos, ¿cómo llega este glorioso sacrificio de obediencia a transformarnos? ¿Qué medio ha provisto el Salvador para rescatarnos de la ceguera y librarnos de este destino eterno? La palabra de Dios. Por eso el cierre de este relato nos revela que la respuesta no está en lo espectacular, no está en los milagros. Las iglesias evangélicas tradicionales creen que se ganan a la gente con milagros. ¿Sabe qué es lo triste? Ofreciendo lo que ofrece Satanás en la tentación. ¿Se acuerdan cómo tentó Satanás a Jesús? Le dijo, le mostró el poder político, el gobierno, la fama de las estrellas. Le mostró las riquezas, le dijo, todo esto me ha sido entregado y si postrado me adoras, te lo doy. Y esto es verdad porque Cristo no le dijo diablo mentiroso, aunque él es el padre de mentira. Le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Y esta es la caída del ser humano a diario. Se postra a adorar a Satanás por alcanzar posiciones de gobierno, de poder, de riqueza y de fama. Y eso es lo que la iglesia le ofrece. Llega alguien y lo primero que le dice es, Dios te va a prosperar. Dios te va a dar la mejor casa de la ciudad. Oh, aquí estoy viendo un empresario. Y eso no es lo que Dios, hermano. Y creen que los espectáculos van a transformar a las personas, cuando a veces el mismo que está haciendo el espectáculo es un reo del infierno, hermanos queridos. Cuando yo era adolescente aquí en la ciudad, había un desorden de evangelicalismo tradicional, hasta el punto que llegó un supuesto hombre diciendo que era un profeta y que traía un jabón con aceite de olivas de Israel. Y las mujeres que a veces caen en el error de idealizar hombres ajenos a su propio esposo y de comparar, ¿sí?, al que se para al frente en un pedestal y tengo problema, dice, su problema está serio, cuenta la historia. Y que les decía, ve al hotel a las 10 de la mañana, lo tuyo es muy grave, toca con lavado general. Y en esas embarazó como a 3 mujeres, 2 de ellas eran casadas. Lo que es el desorden, hermanos. El espectáculo no es el que salva y es el cierre de nuestro relato. Y es nuestro último punto. Jesús es quien salva, recuerden, el infierno, la realidad del infierno, revelada por Cristo. ¿Quiénes van al infierno? Segundo, ¿sí?, el expediente de los condenados. Tercero, ¿quién es el que nos salva del infierno? Y cuarto y último, la suficiencia de la palabra es el único escape. Cristo nos salva porque Cristo es la palabra encarnada y Él subió al cielo dejándonos
su palabra ahora escrita por el testimonio, que es lo que hemos predicado los 2 domingos anteriores. Y les invito, si no han escuchado, hago el deber de subirlo a YouTube para que no pierdan el hilo conductor de su iglesia local, para que no menosprecien cómo la iglesia ha sido llevada como ovejas por prados verdes por un pastor responsable. El cierre del relato nos revela que la respuesta no está en lo espectacular, sino en la suficiencia de la palabra como el único escape del infierno. Como dice Santiago 1:21, la palabra que tiene poder para salvar. Así llegamos al desenlace de este sobrio relato, y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo encoge el velo para enseñarnos la lección más crucial de todas. El hombre rico, sumergido en el tormento del Hades, comprende finalmente que su condición es irreversible, ¿no? Padre Abraham, mande a... Y ya lo último, no pide agua para él, ahora pide misericordia para sus 5 hermanos que aún viven en la tierra, que es el único agua que puede limpiarlo. Si él pedía agua literal en el infierno, pero como no hubo agua para él, entonces pide el agua de la palabra para su familia, que aún está viva. Qué triste que a veces nos acordamos de los familiares ya tarde, ¿no? Lucas capítulo 16, versos 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quizás, hermano, este era el hermano mayor. Y como no estaba el padre vivo, él tenía la paternidad, quizás era el patriarca de su familia, pero solo se dedicó a hacer riquezas físicas y no las riquezas del alma. Y ahora ya estaba apurado por el alma de su familia. Por eso, padre, no trabaje tanto en el desarrollo profesional de sus hijos. Trabajen en el desarrollo de su alma. Pero la respuesta del padre Abraham resuena como una solemnidad abrumadora y eterna. Verso 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y miren, a lo que yo veo cuando hago esta comparación con el evangelicalismo tradicional. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Sí? Eso es lo que quieren, hacer milagros y mostrar que hay algo fenomenal para que la gente crea. Mire lo que dice Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Hermanos, la palabra de Dios es el único medio que Dios tiene para salvar nuestra alma. Ella implantada en nuestro corazón es la única que salva el alma de las personas. Y sabes que a veces, padres, todavía tienes el tiempo de leerles la Biblia a tus hijos cuando están bajo su responsabilidad y no lo hacen. Cuando ya sean envalentonados, grandes, y ahí sí vas a querer, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Mis amados, este hombre que descubrió el infierno demasiado tarde, ese hombre rico de la historia, tuvo en sus manos las escrituras durante su vida terrenal, pero la menospreció. Prefirió sus celebraciones, ¿sí? Porque el mundo vive de celebraciones, sus vestiduras de púrpura, su orgullo y su egoísmo. Él escuchó la palabra, pero no la oyó con el corazón. Colocó su confianza en su linaje religioso y despertó en tormentos. Hay personas que, no, conozco un muchacho, conozco una joven, no es cristiana, pero su abuela es cristiana y por ahí va la promesa. Eso creía este hombre y terminó en el infierno, hermano. La salvación es independiente. No venga usted mismo a buscar a Cristo en las escrituras y que esa escritura brote en usted la semilla de la salvación y el fruto del arrepentimiento, y que el que robaba ya no roba más, el de boca sucia ya tiene una boca limpia, ya no insulta. Y hay un cambio en su vida, de resto no hay salvación. Pero observe, mis hermanos, la infinita misericordia de Dios hoy. A diferencia de ese hombre, usted y yo estamos aquí vivos escuchando la palabra de Dios que nos está diciendo, arrepiéntase. Hermanos, ¿vas a esperar abrir los ojos en el tormento del infierno
para recapacitar que lo que estás haciendo está mal y que debes arrepentirte y que debes dejar de ser un cobarde y tenerle miedo a la situación que se desprenda de decirle a una persona, ya no más contigo, ya no robo más, ya no soy más deshonesto, ya me retiro de esto, por venir a Cristo, ya en el infierno va a ser demasiado tarde. Hoy estamos aquí, vivos, hermanos. No estamos en el Hades, estamos en la casa de Dios, escuchando la proclamación del Evangelio de la gracia que tiene la semilla que implantada en este corazón da fruto para salvación. ¿Cuál será su respuesta, hermanos, ante Moisés y los profetas y la palabra del mismo Hijo de Dios? Como dice Hebreos, que si los que menospreciaron la palabra de los profetas tuvieron una seria reprensión, ¿cuánto más nosotros si rechazamos las palabras de Cristo que Él nos dejó por el testimonio inspirado de los apóstoles y de los escritores en las Escrituras? Estamos a tiempo, hermanos. Arrepintámonos del pecado. Ese pecado de pensamientos. Recuerde que los lujuriosos, los que practican el pecado sexual, los que practican la porneia, no irán al reino de los cielos. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los mentirosos, ni los chismosos. ¿Cuándo vamos a cambiar? Espero que no sea demasiado tarde. Amén. Oremos.